Antes de empezar tu día, escucha esto, porque lo que estás a punto de hacer en los próximos minutos puede definir completamente cómo vas a vivir las próximas horas. Un hombre se levantaba cada mañana con prisa, no porque realmente estuviera atrasado, sino porque su mente ya despertaba acelerada. Tomaba su teléfono antes incluso de abrir bien los ojos, revisaba mensajes, noticias, notificaciones, comparaciones silenciosas, veía la vida de otros antes de conectar con la suya, y sin darse cuenta, empezaba el día reaccionando. Su mente ya estaba llena, antes de que el día comenzara, llena de ruido, de expectativas, de ansiedad leve, pero constante. No había espacio para claridad, solo impulso. Un día, decidió hacer algo diferente, no porque leyó algo motivacional, sino porque estaba cansado de sentir que vivía en automático, cansado de empezar el día ya sintiéndose detrás. Ese día, no tocó el teléfono, no habló con nadie, no buscó distracción, se sentó en silencio, sin música, sin pantalla, sin estímulos, solo él y su propia mente, y por primera vez se sintió incómodo, porque el silencio revela lo que el ruido esconde. Y entonces se hizo una pregunta que había estado evitando por mucho tiempo. ¿Estoy viviendo mi vida o reaccionando a todo lo que aparece en ella? La pregunta fue simple, pero la respuesta no lo fue, porque en ese momento entendió algo. No estaba eligiendo su día, estaba respondiendo a él. Ese día no cambió su vida, no se volvió más exitoso, no resolvió todos sus problemas, no se convirtió en alguien diferente, pero cambió su forma de empezar, y eso lo cambió todo, porque entendió algo simple, pero profundamente poderoso. No era lo que le pasaba lo que lo controlaba, era cómo empezaba cada mañana, porque el inicio marca el ritmo, y tú estás en ese mismo punto ahora. Tal vez no lo notas, pero la forma en que empiezas tu día está moldeando silenciosamente tu vida. La mayoría despierta reaccionando. Miran el celular, responden mensajes, se comparan, se distraen, consumen antes de pensar, reaccionan antes de elegir, y sin darse cuenta, ya perdieron el control del día, no porque algo malo pasó, sino porque nunca tomaron el control. Pero un estoico no empieza así, empieza recordando algo esencial. No controla lo que va a pasar, solo controla cómo va a responder. Y esa diferencia lo cambia todo, porque quien controla su respuesta, controla su dirección. Marco Aurelio se repetía cada mañana: hoy me encontraré con personas difíciles, no para volverse negativo, no para esperar lo peor, sino para estar preparado, para no sorprenderse, para no reaccionar impulsivamente, para no perder el control interno, porque cuando esperas dificultades, no te rompen, te fortalecen, te vuelven más estable, más consciente, más dueño de ti mismo. Primera lección: no empieces tu día esperando que todo salga bien. Empieza preparado para que no lo haga, no desde el miedo, desde la claridad, porque así, cuando algo falle, no te derrumba. Cuando alguien falle, no te desestabiliza. Cuando el día no sea perfecto, no pierdes el control, porque ya lo habías considerado, porque ya estabas listo. Mientras otros reaccionan, se frustran, se quejan, se pierden emocionalmente. Tú eliges cómo pensar, eliges cómo actuar, eliges cómo responder, y esa elección repetida cada mañana se convierte en carácter, se convierte en identidad, se convierte en poder, no un poder sobre otros, sino el único que realmente importa, poder sobre ti mismo. Y todo empieza antes de hacer cualquier cosa, en silencio, en conciencia, en ese pequeño momento donde decides no reaccionar y empiezas a elegir. Un joven pasaba horas pensando en su vida. No eran pensamientos profundos, eran repetitivos, los mismos de siempre. Daban vueltas en su mente sin llevarlo a ningún lado. Culpaba a su entorno, a su familia, a su pasado, a las oportunidades que nunca llegaron, a las personas que no lo ayudaron, a todo lo que sentía que le faltaba. Decía que no avanzaba porque no tenía ventajas, porque otros tenían más apoyo, más contactos, más suerte, y quizás
tenía razón. Quizás su camino era más difícil, quizás empezó más atrás, quizás la vida no fue justa con él, pero había algo que nunca hacía: responsabilizarse, porque culpar es cómodo. Te permite quedarte donde estás sin sentirte culpable por ello. Te da una explicación, pero también te quita el poder, porque si todo es culpa de afuera, entonces nada depende de ti. Y si nada depende de ti, no hay razón para cambiar. Un día alguien le dijo algo que no quería escuchar. No fue suave, no fue motivacional, fue directo. No importa lo que te pasó, importa lo que haces ahora. Eso lo golpeó, no porque fuera nuevo, sino porque era verdad. Y la verdad, cuando llega sin filtros, incomoda, porque eliminaba todas sus excusas. Todas. Ya no podía esconderse detrás del pasado, ni de las circunstancias, ni de lo que le faltaba. Y también le devolvía el control, porque si lo que importa es lo que haces ahora, entonces el siguiente paso depende de ti, y eso cambia todo. Epicteto enseñaba exactamente esto. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. No es una idea compleja, pero es una de las más ignoradas, porque aceptar esto requiere madurez, requiere dejar de quejarse, requiere dejar de esperar y empezar a actuar. La mayoría vive enfocada en las cosas equivocadas, en lo que no controla, en lo que ya pasó, en lo que otros hacen o dejan de hacer. Y mientras tanto, su propia vida queda en pausa, esperando condiciones mejores, esperando el momento perfecto, esperando sentirse listos. Pero ese momento no llega, porque nunca llega. Cada mañana, recuerda esto: nadie viene a salvarte. No tus circunstancias, no otras personas, no el tiempo. Nadie. Y eso puede sonar duro, puede sonar frío, pero en realidad es liberador, porque te obliga a mirar en la única dirección que importa: hacia ti, hacia tus decisiones, hacia tus acciones, hacia lo que sí puedes hacer hoy, solo tú. Y eso no es una carga, es poder, porque el momento en que dejas de culpar, empiezas a construir, empiezas a moverte, empiezas a usar lo que tienes, aunque no sea perfecto, aunque no sea suficiente, aunque no sea ideal, porque entiendes algo clave: no necesitas tener todo para empezar, necesitas empezar para construir algo. Segunda lección: deja de esperar condiciones perfectas. Deja de pensar que necesitas más tiempo, más recursos, más motivación. Empieza a actuar con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes. Hoy, ahora, aunque sea incómodo, aunque sea pequeño, aunque no se vea impresionante, porque cada acción rompe la inercia. Cada paso te saca del mismo lugar, y eso vale más que cualquier plan perfecto que nunca ejecutas. Porque mientras otros esperan, tú avanzas. Mientras otros justifican, tú construyes. Mientras otros culpan, tú te haces responsable. Y esa diferencia, con el tiempo, se vuelve enorme. No de un día para otro, no de forma visible al inicio, pero constante, real, sólida, porque está basada en algo que nadie puede quitarte: tu decisión de actuar. Tu decisión de no rendirte a las circunstancias, tu decisión de tomar control. Y cuando haces eso, dejas de ser alguien que espera que la vida cambie y te conviertes en alguien que la cambia, paso a paso, día tras día, sin excusas, sin ruido, sin necesidad de aprobación, solo con acción. Había alguien que siempre necesitaba aprobación. No era evidente al principio, parecía una persona normal, amable, correcta, incluso agradable, pero por dentro todo giraba alrededor de lo mismo: ser aceptado. Antes de hablar, dudaba, repetía en su mente cada palabra, cada gesto, cada posible reacción. ¿Y si no les gusta lo que digo? ¿Y si piensan que soy tonto? ¿Y si me juzgan? Y entonces callaba. Antes de actuar, se frenaba. No hacía lo que quería, hacía lo que creía que sería bien visto. Elegía lo seguro, lo aprobado, lo que no generara rechazo,
aunque eso significara traicionarse. Antes de decidir, buscaba validación, opiniones, consejos, confirmación externa. Nunca confiaba del todo en sí mismo, porque en el fondo había aprendido a desconfiar de su propia voz. Vivía pendiente de miradas invisibles, personas que ni siquiera estaban presentes, pero que habitaban su mente. Una audiencia imaginaria que juzgaba cada paso, y sin darse cuenta, empezó a vivir como actor, no como protagonista. Poco a poco, dejó de ser él mismo, no de golpe. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible. Un sí cuando quería decir no, una sonrisa cuando quería irse, un acuerdo cuando pensaba diferente, pequeñas renuncias diarias que terminaron construyendo una vida ajena. Un día se dio cuenta de algo doloroso. Ya no sabía qué quería, no sabía qué le gustaba, no sabía qué camino elegir, no sabía qué lo hacía feliz, porque todas sus decisiones habían sido filtradas por otros. Había vivido para encajar, para no incomodar, para no ser rechazado, para ser aprobado, y en ese intento constante se perdió. El filósofo Séneca ya advertía sobre esto hace siglos. Nos preocupa más la opinión ajena que nuestra propia vida. Y no lo decía como crítica ligera, lo decía como advertencia profunda. Porque cuando vives pendiente de la aprobación, tu vida deja de pertenecerte. Tus decisiones ya no son tuyas. Tus pensamientos ya no son libres. Tus acciones ya no nacen de tu verdad. Y eso destruye silenciosamente, no hace ruido, no deja marcas visibles, pero apaga tu identidad. Te convierte en alguien adaptable a todo y fiel a nada. Cada mañana, recuerda esto. No necesitas aprobación. No la necesitas para hablar. No la necesitas para actuar. No la necesitas para ser quien eres. Porque la aprobación cambia, es inestable, inconsistente, caprichosa. Hoy te aceptan, mañana te critican. Hoy te elogian, mañana te ignoran. Depender de eso es construir tu vida sobre arena. Si necesitas que todos te aprueben, vas a terminar traicionándote constantemente. Vas a moldearte según cada persona. Vas a perder tu esencia en cada intento de encajar. Y lo peor, ni siquiera será suficiente. Porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, y está bien. Tercera lección, haz lo correcto. Incluso si nadie lo ve, incluso si nadie lo aplaude, incluso si nadie lo reconoce, hazlo porque es correcto para ti, porque está alineado con tus valores, porque refleja quién eres de verdad. Eso es carácter, eso es integridad, eso es libertad. La verdadera fuerza no necesita audiencia, no necesita aprobación, no necesita validación, no necesita aplausos. Se sostiene sola. Y cuando dejas de buscar validación, algo cambia dentro de ti. El ruido externo se apaga, las dudas pierden fuerza, la comparación deja de importar. Empiezas a escucharte, a confiar en ti, a decidir por ti, a vivir por ti. Y poco a poco, empiezas a encontrarte, no en la opinión de otros, sino en el silencio de tu propia certeza. Un hombre trabajaba todos los días, como si tuviera tiempo infinito. Se levantaba temprano, cumplía con sus responsabilidades, hacía lo que tenía que hacer, y al final del día sentía que había avanzado, pero no hacia donde realmente quería. Postergaba decisiones importantes, decisiones incómodas, decisiones que podían cambiar su vida. Las evitaba. No es el momento, más adelante lo veo, ahora no puedo. Aplazaba sueños, ese proyecto que le ilusionaba, lo dejaba para después. Ese cambio que sabía que necesitaba, lo posponía. Ese riesgo que podía transformarlo, lo evitaba. Decía mañana, siempre mañana, mañana empiezo, mañana cambio, mañana me atrevo, mañana lo intento. Una palabra peligrosa, porque da la ilusión de progreso sin exigir acción. Y así los días pasaban. Sin darse cuenta, su vida se convertía en una rutina repetida, predecible, cómoda, vacía, hasta que un día, ese mañana no llegó, no porque murió, sino porque despertó. Despertó de verdad, no físicamente, sino mentalmente, como si por primera vez viera su vida con claridad, sin excusas, sin autoengaños.
y entendió algo brutal. Estaba viviendo en automático. Se dio cuenta de que llevaba años repitiendo lo mismo, las mismas acciones, las mismas excusas, las mismas promesas incumplidas, todo en piloto automático, sin cuestionarse, sin elegir conscientemente, dejando su vida pasar sin realmente vivirla. Porque vivir no es solo existir, no es solo cumplir tareas, no es solo sobrevivir días. Vivir es decidir, es actuar con intención, es moverse hacia lo que importa. El filósofo Séneca lo dijo sin suavizar. No es que tengamos poco tiempo, es que lo desperdiciamos. Y no es una frase bonita, es una verdad incómoda, porque el problema no es la falta de tiempo, es cómo lo usas. Y tú también lo haces, aunque no lo notes. Pierdes tiempo en distracciones, horas deslizando sin pensar, consumiendo contenido sin propósito, escapando de lo importante. Lo pierdes en cosas sin importancia, preocupaciones innecesarias, opiniones ajenas, detalles que no cambian nada. Lo pierdes en personas que no suman, relaciones que drenan tu energía, conversaciones vacías, vínculos que no te hacen crecer. Y mientras tanto, tu vida sigue avanzando, sin pausa, sin esperar a que estés listo. Cada mañana, recuerda esto, tu tiempo es limitado. No en teoría, en realidad, no como concepto filosófico, sino como una verdad concreta. Tus días están contados, tus horas no vuelven, este momento no se repite. Y eso no es para asustarte, es para despertarte. Cuarta lección. Deja de actuar como si tuvieras tiempo infinito, porque no lo tienes, nadie lo tiene. Deja de posponer lo importante. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de esconderte en la comodidad. Empieza ahora, aunque no sea perfecto, aunque dé miedo, aunque no tengas todo claro. Empieza a vivir con intención. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Estoy eligiendo o solo repitiendo? La intención cambia todo. Convierte días vacíos en días con sentido. Convierte rutinas en decisiones. Convierte existencia en vida. Porque cuando entiendes el valor del tiempo, algo dentro de ti cambia. Dejas de tolerar lo que no suma. Dejas de gastar energía en lo superficial. Dejas de decir algún día. Empiezas a priorizar lo que importa, lo que te mueve, lo que te hace crecer. Empiezas a actuar, no mañana, hoy, y poco a poco, tu vida deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que construyes, porque el tiempo no se gestiona, se honra, y cuando lo honras de verdad, dejas de perderlo. Un hombre perdió algo importante en su vida. No fue algo pequeño, fue de esas cosas que te cambian el ritmo. Un trabajo, una relación, una oportunidad, algo que él creía seguro, algo que pensaba que iba a estar ahí por mucho tiempo. Y cuando desapareció, el impacto fue inmediato, silencioso por fuera, pero caótico por dentro. Y al principio pensó que todo había terminado, que había perdido demasiado, que no iba a poder recuperarse, que ese momento definía el resto de su vida. Porque cuando algo se rompe, la mente exagera, convierte una situación en una sentencia. Empieza a decirte cosas como, esto no debería haber pasado, no es justo, ¿por qué a mí? Ahora todo está arruinado. Y sin darte cuenta, no solo enfrentas lo que pasó, sino la historia que construyes alrededor de eso. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo inesperado, algo que no quería aceptar al inicio. No fue lo que pasó lo que lo destruyó, fue cómo reaccionó a eso. Fue la resistencia, la frustración constante, la interpretación negativa repetida. Fue quedarse atrapado en lo que ya no podía cambiar, porque el dolor inicial es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es interpretado. Y cuando cambió su forma de ver las cosas, todo empezó a moverse, no porque la situación cambiara de inmediato, sino porque él cambió. Dejó de preguntarse por qué pasó y empezó a preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto? Esa sola pregunta cambió su dirección. Pasó de víctima a responsable. Pasó de reacción a respuesta. Y desde ahí, su vida empezó a cambiar.
no de forma mágica, no de un día para otro, pero sí de forma real. Epicteto lo explicó así: no son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Y esta idea es más poderosa de lo que parece, porque significa que entre lo que pasa y cómo te sientes, hay un espacio, y en ese espacio está tu poder, el poder de elegir qué significado darle, el poder de decidir cómo responder, el poder de no reaccionar automáticamente. Cada mañana tienes una elección, y aunque parezca pequeña, se acumula, se convierte en hábito, se convierte en carácter, se convierte en destino. Reaccionar o responder, quejarte o actuar, resistirte o adaptarte, depender o decidir. Y esa elección define tu vida, no lo que te pasa, no lo que pierdes, no lo que cambias sin tu permiso, sino lo que haces después. Cómo lo interpretas, cómo lo usas, cómo avanzas a pesar de eso. Porque siempre puedes avanzar, incluso lento, incluso con dudas, incluso con miedo, pero avanzar. Quinta lección: tu valor no depende de lo que te pasa, sino de cómo respondes. No depende de tus circunstancias, depende de tu postura ante ellas, de tu capacidad de mantenerte firme, de tu decisión de no rendirte internamente. Si escuchas esto cada mañana, algo va a cambiar, no necesariamente afuera, no inmediatamente, pero sí en el lugar donde todo comienza, adentro, en tu forma de pensar, en tu forma de interpretar, en tu forma de responder. Y cuando eso cambia, empiezas a ver diferente, empiezas a actuar diferente, empiezas a vivir diferente. Y poco a poco, todo lo demás empieza a alinearse, no porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de depender de que lo sea. Y ahí encuentras control, encuentras claridad. Gracias por formar parte de Dirección Estoica. Suscríbete y entrena tu mente cada día para no reaccionar sin pensar, para no rendirte ante lo inesperado, para no perder el control interno, hasta convertirte en alguien que no necesita motivación, porque construyó disciplina, porque desarrolló claridad, porque aprendió a responder y no solo a reaccionar, y eso lo cambia todo.